tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio, una última hora de ricos pero asintomáticos. Saludamos a toda la audiencia y de paso también a Lucas y a Víctor que en esta ocasión no nos pudieron acompañar. Hoy vamos a tratar un tema que está en boga, que está bastante álgido en la región, pues de frontera entre Asia y Europa. Particularmente vamos a hablar del caso de Ucrania y Rusia, esta crisis que ya devino en guerra, y para ello pues tenemos un invitado. Nuestro invitado es el licenciado Carlos Fernando Sánchez. Él es profesional en relaciones internacionales y nos va a acompañar para dilucidar de pronto un poco estos fenómenos, este fenómeno que está ocurriendo, mirar desde cuándo viene, cuál ha sido el desarrollo y qué consecuencias podría tener para Latinoamérica. Carlos Fernando, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sé que es de último minuto, pero creo que en el contexto que estamos viviendo en las últimas horas, ameritaba tener un programa especial, quiero creer. Por Muy supuesto. bien. Perdón, se me congeló un segundo. No, prosigue, por favor. Mira, yo creo que para entender el conflicto ucraniano vamos a tratar de dividirlo en tres fases. En primero es cómo es que llegamos a esta situación, porque no es un problema que haya devenido de los últimos meses. Es un problema ha venido arrastrando desde la caída de la Unión Soviética. Como segundo punto, creo que habríamos que tocar un poco la situación interna, lo que fue el conflicto del Donbass que empezó en el 2014 y que influyó en la escalada bélica que ya estamos viendo hoy en día. Y lo último, pues el panorama internacional, como no solamente en América Latina, al parecer ya está involucrando a varios actores, aunque sea de forma diplomática. Digo, esto no va a escalar a una guerra mundial, como un punto con el que tenemos que empezar, no va a escalar a una guerra mundial, pero sí puede traer consecuencias en varias regiones, no solamente en Europa. No sé si les parezca bien. Perdón, no te escucho, Andrés. Sí, una conclusión bastante interesante, un resumen bastante interesante al respecto. Pero cuéntanos entonces, ya que nos hablabas de que la crisis no es una situación de hace unos pocos meses, cuéntanos por favor a dónde se remonta, cuáles son los antecedentes. Mira, yo creo que debemos empezar a partir de 1991 con la caída de la Unión Soviética y la separación de todas las repúblicas que hoy son parte de Europa Oriental y Asia Central. Pues esto pues le golpeó la situación económica, la situación política del país. Y, prácticamente la Unión Soviética desapareció y surgieron varias amenazas que en un futuro iban a generar complicaciones, particularmente la seguridad de las nuevas fronteras, cómo se iban a mantener esos nuevos estados. En el tema de Ucrania es interesante porque cuando se separa de la Unión Soviética, Ucrania se vuelve una de las principales potencias nucleares del mundo, porque buena parte del arsenal soviético nuclear se encontraba en esta región. Y al momento de separarse, pues no estaba, ¿cómo se dice?, obligado a tener que devolver las armas a Rusia. Fue por parte de una negociación que hubo junto con Estados Unidos, Rusia Inglaterra y Alemania, si mal no recuerdo, para que Ucrania le volviera todas esas armas nucleares a cambio de que se le garantizaría de que se le defendería su soberanía frente a cualquier amenaza. Esa fue una promesa que hizo tanto Occidente como Rusia. Por otro lado, al momento de que desaparece la Unión Soviética, la OTAN empieza a reorganizarse
y velar ahora qué van a hacer cuál va a ser las nuevas amenazas al sistema internacional. Recordemos que en la década de 1990 pues hubo una especie de idealismo, una euforia, porque los principales problemas ya no se iban a ya no iba a ver esta dinámica de una potencia con otra. Una sola potencia que es Estados Unidos, pues más o menos podría llevar el eje de la política exterior en todo el planeta. Y el tema de la OTAN fue un punto álgido, pues el gobierno de Boris, antes de que cayera la Unión Soviética, de hecho, antes de que cuando estaba el proceso de reunificación de Alemania, para que Gorbachev aceptara la reunificación alemana, pidió garantías de que la OTAN no se expandiera hacia el este, hacia las fronteras rusas. Y Estados Unidos y algunas potencias pues hicieron esta promesa. Sin embargo, no fue una promesa por escrito, fueron por medio de comunicados verbales que Rusia actualmente argumenta de que no se están respetando, mientras que Occidente argumenta de que no estaban obligados a respetar esta situación. El, 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 con la reunificación alemana y su aceptación dentro de la OTAN, pues ambas partes empezaron a negociar para que no hubiera una expansión de la alianza hacia Europa Oriental, y con el desmembramiento de la Unión Soviética, pues entre 1991 y 1997, pues se fueron adhiriendo más países. Fue en 1997 cuando la Rusia y la OTAN firmaron un acuerdo un acuerdo de entendimiento en el cual se garantizaba que ya más allá de Polonia no iba a haber ninguna expansión de la alianza. Estoy buscando un mapa a ver si por aquí, si lo tengo para que me entiendan mejor. Pero no lo tengo, perdón. Pero, sin embargo, con todos los cambios políticos que hubo iniciando el siglo XXI, las amenazas asimétricas que representaba el terrorismo posterior al 11 de septiembre, pues esto obliga a Estados Unidos particularmente a expandir la alianza a Europa Oriental, adheriendo en su momento a las repúblicas bálticas en el 2004, a varios países balcánicos en el 2007, y una adhesiones de nuevos pesados que se van a extender hasta el 2020. El último estado que adhiere es Macedonia del Norte. Y prácticamente, pues con esto, deja en evidencia de que la situación de Rusia queda en entredicho. Si la OTAN se expande más hacia el oriente, pues ya Rusia tiene que decidir o tiene que definir qué acciones va a realizar. Los principales temores que expresó en su momento Vladimir Putin fue la adhesión de Georgia y de Ucrania, puesto desde el 2004 ambos estados habían solicitado ser incorporados en la Alianza del Atlántico. Sin embargo, pues como lo hemos estado viendo, en el 2008 Rusia invade Georgia bajo el pretexto de defender a las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia, muy parecido a lo que está haciendo hoy con Ucrania, y así evitar que Georgia pudiera adherirse. Y con Ucrania, pues logró contener las revoluciones de colores que hubo en la primera década del siglo XXI, y mantener gobiernos pues cercanos a Moscú. Con todo esto, pues Rusia pues garantizó un poco su seguridad, sí se peleó empezaron los roces con Occidente, pero no a un punto de que hubiera una respuesta como lo estamos viendo el día de hoy. El conflicto actual con la OTAN, pues creo que podemos partir a partir del 2013 con las protestas que surgieron después de que Yanukovych, el presidente de Ucrania en ese momento, rompe sus intentos de acercarse con la Unión Europea y acercarse políticamente más a Moscú, lo que devino en surgimiento de protestas, el famoso Euromaidan, que logran derrocar al presidente en febrero del 2014, hace 8 años exactamente. Cuando el Euromaidan expulsa a Yanukovych, automáticamente Rusia hace una invasión clandestina y se empieza a apoderar de Crimea a tal punto de que se lo quita de la soberanía ucraniana y lo adhiere a su propio país.
Occidente responde con sanciones económicas muy severas que casi llevan al país a una crisis económica. Sin embargo, en la práctica dejaron que esto corriera y no hubo mayores intentos de, de, de apoyar a Ucrania para recuperar ese territorio. El segundo punto dentro del tema de la OTAN es que debemos entender un poco la visión geopolítica. ¿A qué me refiero con esto? No hay que verlo desde el punto de vista un poco de defensa de la democracia y las libertades, porque para Rusia, Ucrania es su esfera de influencia, es su zona de seguridad. Rusia no se puede dar el lujo de perder a Ucrania, puesto que lo dejaría vulnerable a cualquier amenaza que pudiera venir de Occidente. Es un pensamiento que viene desde la época imperial. Todas las invasiones que ha sufrido Rusia en toda su historia se han dado puesto que entre lo que hoy es Alemania y la frontera actual de Rusia son planicies. No hay una forma de cómo garantizar el avance de tropas enemigas que pongan en riesgo su propia existencia como Estado. Ya lo vimos con Napoleón en el siglo XIX y lo vimos con Alemania, con Adolfo Hitler en el siglo XX. Por buena parte inclusive de la visión geopolítica que tiene Rusia, también es una herencia de la Unión Soviética. Al momento que la Unión Soviética crea su espacio vital, su zona de seguridad, a través del Pacto de Varsovia, podría garantizar una zona que contuviera el avance de cualquier amenaza que proviniera de Occidente. Pero con la caída del muro de Berlín y posteriormente con la desintegración de la Unión Soviética, pues ya Rusia ya no tuvo esta facilidad de tener control en Europa Oriental. El gobierno de Boris Yeltsin argumentaba y pedía que por favor que Estados Unidos y Occidente desistieran en su avance o que no olvidaran que esta región es una zona de seguridad estratégica para Rusia. Pero ante las debilidades de Yeltsin, la situación, la corrupción que había en su país, los conflictos que hubo con Chechenia y todos los grandes problemas que vinieron con la desintegración de la Unión Soviética, pues le permitieron a Occidente avanzar lentamente sin alguna resistencia. Cuando llega Vladimir Putin a la presidencia, uno de sus principales argumentos es que la caída de la Unión Soviética fue una catástrofe geopolítica, no por razones ideológicas, sino que los errores de los líderes pasados llevaron a que una gran potencia mundial quedara relegada en el sistema internacional. Y parte de su visión es recuperar esa presencia internacional que Rusia había tenido con anterioridad. No es por una razón meramente ideológica, es una razón más de nacionalismo y de poder en el sistema internacional. Y desde el 2000 para acá hemos visto a una Rusia un poco más agresiva, no en sentido de forma militar, pero sí expandiendo sus relaciones hacia lugares que habitualmente, que en los 90 ya no tenía. Retomando las relaciones con Cuba, acercándose con Venezuela durante Hugo Chávez, por ejemplo, en este lado en esta región, acercándose con Irán durante la época de Qatarmí, cuando estaba en el gobierno de iraní, y acercarse con China. Si algunos recordarán, en los 60, la Unión Soviética se había separado de China ideológicamente, entrando en una cierta rivalidad que fue desapareciendo con la caída de la Unión Soviética. Rusia, en vez de buscar un conflicto con China, ha buscado acercarse en los últimos 20 años a tal punto que hoy las amenazas de sanciones que hoy Biden y Boris Johnson anunciaron no le preocupan porque China ya está a su lado para poder diversificar su economía y no sentir el golpe ¿cómo se llama? De la crisis que pueda devenir. O sea, esa es la razón por cual Putin también no puede darse el lujo de que haya cierta inestabilidad en su región. Y si hacemos un comparativo de los últimos 4 años, lo que estamos viendo en Ucrania es la continuación de varios conflictos que ha habido en la región periférica de Rusia.
En el 2000 ya vimos un conflicto con Armenia y Azerbaiyán, donde Rusia intervino para apoyar a su aliado Armenia. Ya vimos también conflictos en Bielorrusia el año pasado, cómo el gobierno ruso dio su apoyo a Lukashenko para evitar su salida del poder y volver y abrazarlo para que Lukashenko no se saliera de su esfera de influencia. O recientemente, que ya ahorita ya está casi olvidado, la intervención que hizo Rusia en Kazajstán para evitar que el gobierno de Tokayev saliera del poder, porque Kazajstán también es una pieza fundamental en la ideología geopolítica de la Federación Rusa. Pero lo más importante es que si Ucrania, si pierde el control o la presencia en Ucrania, podríamos ver en un futuro, o al menos desde el punto, lo que el gobierno ruso argumenta es que si Ucrania se empieza a alejar y se acerca a la OTAN, como lo ha pedido en muchos años, no hay garantías de que Ucrania aceptara poner bases misilísticas o alguna base militar que pusiera en riesgo la seguridad de Moscú. Porque al momento de que hubiera una base misilística, en un caso hipotético, pues las sistemas de defensa de Europa, de Rusia, estarían muy vulnerables y podrían en riesgo las principales ciudades rusas. Si para entender un poco mejor este conflicto, hagamos un comparativo con el tema de la crisis de los misiles de Cuba en los 60. Es la, es la misma base del problema. En su momento Estados Unidos expresó su preocupación de que hubiera misiles nucleares en Cuba porque estaba literalmente pegada a su territorio, más que por razones ideológicas. Lo que está pasando hoy es la misma razón por cual Rusia no puede darse el lujo de perder Ucrania. Y iba a hacer todo lo posible para evitar que el país se vaya acercando a Occidente. Este, no sé si hay alguna duda o algún comentario hasta este momento. No, pues hasta ahora creo que has dejado bastantes cosas claras, pues el punto de desde dónde viene, pues el contexto bajo el cual se desarrolla esta actual guerra de Rusia contra Ucrania. Eh, Aparte de eso, me gustaría saber, y creo que sobre todo por nuestros oyentes que son de habla hispana, Uh -huh. eh, cuáles serían los impactos de esta guerra en Latinoamérica? Bueno, eso lo iba a mencionar un poco más adelante. Ahorita yo quería que primero entendiera un poco el contexto de, pues, por qué Rusia está haciendo estas acciones. Porque la verdad, pues, a veces de este lado del mundo, pues como nos llega toda la información de Estados Unidos, nuestra cercanía política, económica, diplomática con Estados Unidos, pues queremos explicar el conflicto desde un punto de vista ideológico, de un país democrático siendo amenazado un gobierno autocrático, cuando estamos dejando a un lado de que esto es una situación meramente geopolítica, meramente de garantizar la defensa o la supervivencia de un Estado. Ese es el punto de vista que tiene Rusia. Si hoy Vladimir Putin dijo que las acciones que está tomando el día de hoy con Ucrania es porque el Occidente no le dejó otra alternativa. No es porque Vladimir Putin tenga una intención de revivir el imperialismo ruso o soviético. Es porque si permite que cualquier Estado que limítrofe con Rusia, pues lo va a poner en riesgo. Imagínense en este momento, ¿qué haría Colombia, en su caso, si Venezuela en este momento pusiera fuerzas armadas en la frontera, ¿cómo se llama la región de Guajira? O donde está el lago de Maracaibo, Sí, el está Esequibo. con la frontera con Colombia, el Ah, lago de ok. Sí, sí, Maracaibo, sí. De La Guajira y toda la, esa parte, la sí. El Guajira, Golfo, Barinas, todo eso. ¿Cómo reaccionaría Colombia? Es una pregunta para ustedes. O claro, para, claro, no, no. dime, dime. Sería totalmente, digamos, a la defensiva, a buscar pues la defensa de esos territorios básicos, pues de de la soberanía inicialmente, pues para que no se vea afectada más adelante otra porción del territorio y demás. Exactamente. Esta es la razón por cual Rusia ha presionado a Occidente, no solamente con Ucrania,
ha hecho presiones con Polonia, con Hungría, porque, por ejemplo, entre el 2006 y el 2010, y aquí les voy a comentar algo que creo que a ver si ustedes recordarán que pasó justamente aquí en América Latina. Entre el 2006 y 2010, el gobierno de Estados Unidos, durante la gestión de George Bush, pues querían instalar una serie de sistemas antimisiles, un escudo antimisiles, particularmente en Polonia, en Hungría, en Rumania, supuestamente ante cualquier amenaza misilística que proviniera de Irán. Pero en la realidad, Irán, y más en ese momento, no tenía una capacidad armamentística para crear misiles intercontinentales que pasaran por Europa. Digo, Irán no era no, para Rusia, Irán no era una amenaza que ameritara crear este escudo antimisiles. Y Rusia empezaba a presionar a Occidente para evitar que pusieran este escudo antimisiles. ¿Y cómo lo hace? También lanzando amenazas militares. Si Estados Unidos y la OTAN quieren establecer un escudo antimisiles, entonces yo voy a poner misiles con mayor capacidad de lanzar varias cabezas explosivas o y misiles que sean capaces de cargar misiles ojivas nucleares en la región de Kaliningrado, lo que pondría en riesgo la seguridad en Europa Occidental. Esas presiones y otras formas de cómo hacer presión era, pues expando mi influencia hacia otras regiones, estableciendo acuerdos de cooperación militar, con, por ejemplo, en este caso con Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, que Venezuela se volvió el principal cliente de armas rusas en este lado del mundo. Tanto, si ustedes recuerdan, en el 2010, el gobierno de Hugo Chávez invita al gobierno de Rusia a hacer ejercicios navales en el Caribe. Muchos en ese momento esperaban que solamente Rusia iba a mandar unos cuantos barcos, pero sorpresa, mandaron toda la flota rusa, incluyendo el acorazado más grande del mundo en ese momento, que es Pedro el Grande, a hacer maniobras militares en el mar Caribe, lo que no se había visto desde la época de la Guerra Fría, desde la crisis de los misiles. Tanto que en su momento el gobierno todavía era Álvaro Uribe en su momento, lanzó varias críticas y varios comentarios a Rusia por esta situación. E inclusive Rusia como que ofrecía ayudar a estos países, ya sea en el Consejo de Seguridad, haciendo vetos o apoyando militarmente, o ya sea transfiriendo armas y tecnología en otras partes del mundo. Tocando un poco América Latina, recordarán la crisis que vivieron en el 2008, a consecuencia de la Operación Fénix. Después se demostró que Rusia había ofrecido a Chávez darle todas las armas necesarias en caso de un conflicto con Colombia. O sea, ese tipo de acciones es la que hacía Rusia para presionar a Estados Unidos de que no se acercara a su esfera de influencia. Tal vez Rusia no sea una potencia militar como lo fue la Unión Soviética en su momento. Hoy actualmente tienen el segundo ejército más poderoso del mundo, digo, no, pero sigue habiendo una gran diferencia con Estados Unidos. Donde tiene Rusia cierta ventaja, y es algo que en los últimos años ha superado a Estados Unidos, es que Rusia tiene ya misiles hipersónicos, una tecnología que hoy Estados Unidos no tiene. Y también lo tiene con China, tiene China esos misiles. Por tanto, ahí tiene cierta ventaja, además de que contar con si mal no recuerdo, mis estadísticas no me engañan, es el primer ejército en cuestión de tamaño más grande del mundo, en cuestión de tamaño, pero sigue siendo obsoleto o sigue estando rezagado en algunas partes a comparación de las principales potencias occidentales. A esto me refiero, que es que de por qué llegamos a este conflicto es porque simplemente Rusia está respondiendo ante la posible amenaza de que Occidente tenga presencia en sus fronteras, en su zona de seguridad. ¿Queda claro estos comentarios? Perfecto, sí, sí, Carlos Fernando. Cuéntanos por favor ahora, bueno, con este enfrentamiento que está viviendo Rusia y Ucrania, Ujú. hay otro actor importante y es la Unión Europea. La Unión Europea y bueno, y la OTAN. ¿Qué papel
tú ves que está jugando o ves que puedan jugar estos dos actores internacionales en este conflicto? Aparte de pronto de lo que ya nos han dejado ver. Ok, esto me sirve como introducción para el segundo punto, que es entender el conflicto interno que vive Ucrania, porque la Unión Europea pues tiene cierto protagonismo. La Unión Europea, pues económicamente hablando, pues el principal socio comercial de Rusia sigue siendo la Unión Europea. Y los principales productos que exporta Rusia al continente europeo son energéticos, particularmente gas. La Unión Europea, perdón, la Unión Europea consume un promedio de el 40% del gas que consume toda la Unión Europea proviene de Rusia. Y todos los gasoductos o todas las rutas energéticas que Rusia utiliza para llevar este producto, este commodity a la Unión Europea, la mayoría pasan por Ucrania. Es por tanto que Ucrania pues tiene cierta importancia estratégica. No es nada más el el país fronterizo más grande que tiene Rusia a su lado, perdón por la redundancia. Es un país que también produce energía nuclear. Es un país que produce granos y es un país donde pasan todos los gasoductos y oleoductos que van hacia Europa. Todo lo que viene de Medio Oriente, particularmente de Irak, Qatar, Arabia Saudita, pasan por esta región. Por tanto, una de las presiones, cuando Ucrania está apegado hacia Rusia, está apegado con Moscú, Moscú podía presionar a la Unión Europea cerrando la llave de gas, algo que pasó en el 2006-2008, cuando Occidente quería poner sus escudo antimisiles, Rusia cerró la llave del gas y el continente vivió una crisis muy grave. Hoy estamos viendo lo mismo. Cuando inician los conflictos del Donbass, que ahorita voy a entrar en ese detalle, Alemania empieza a buscar acercarse con Rusia para crear un gasoducto que no pasara por el país, que no pasara por Ucrania, y así garantizar el abasto de combustibles al país europeo. Fue una decisión que inclusive despertó críticas por parte del gobierno de Donald Trump, tanto que expresó en su momento de que no veía sentido de que Estados Unidos gastara millones de dólares en mantener funcionando la OTAN si los principales países europeos comerciaban directamente con Rusia y se volvían dependientes de este energético. Eso es una de las razones por cual Trump criticó y trató de disminuir el gasto ¿cómo se llama? Que establecía a la alianza. Y este gasoducto, que es el Nord Stream 2, pues al final se logró completar y se iba a inaugurar a principios de este año. Pero las presiones que hizo Trump amenazando con sanciones a los principales contribuyentes de este gasoducto, pues estuvieron posponiendo la entrada en operación. De hecho, si recuerdan el año pasado cuando eran las elecciones, Trump siguió argumentando de que si él perdía las elecciones, en cualquier momento Europa podría vivir una crisis energética derivada de las presiones que Rusia pueda hacer en caso de que quisiera presionar por el tema ucraniano, cosa que pasó. Ya también, entrando un poco al conflicto del Donbass, cuando el Euromaidan triunfa en esta revolución del 2014 y Rusia se anexa a Crimea, hubo otras regiones del país ucraniano, particularmente todo el sureste, todo lo que se encuentra del río Dnieper hacia el este. Lo que caracteriza esta región es que ahí vive una población de mayoría rusófona, que hablan ruso. Y aparte se identifica por con la religión ortodoxa, católica ortodoxa. Mientras que la parte occidental de Ucrania hablan el lenguaje, aunque es ruso, pero con la vertiente ucraniana, y la mayoría son católicos. O sea, ya había ciertas diferencias. Cuando triunfa la Euromaidan, pues estas diferencias se acrecentan y varias regiones del este ucraniano se empiezan a rebelar contra el gobierno de Kiev. Particularmente los oblasts de Donetsk y Lugansk, donde estaba una población, donde creo que el 85-90% de la población se identifica más con Rusia que con Ucrania.
Estas revoltas obligan al gobierno de Ucrania ¿cómo se llama? A intervenir en la región y lo que la inicia un conflicto que lleva 8 años hasta el día de hoy y ha ocasionado 14 mil muertos y miles de desplazados internos. Es el conflicto, el único conflicto, bueno, hasta el día de ayer era el único conflicto que vivía Europa desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra de los Balcanes, desde la integración de Yugoslavia, perdón, bueno, la Guerra de los Balcanes. O sea, eso era el conflicto, el único conflicto latente que había, pero estaba muy focalizado. ¿Qué pasaba? Que Ucrania acusaba varias veces de que Rusia enviaba mercenarios y logística militar, o sea, llevaba armamento muy sofisticado, que evitó que Ucrania recuperara el control. Recordarás en el 2014, inclusive hubo un incidente internacional muy grave de que los prorrusos derribaron un avión comercial de Malaysia Airlines, lo que llevó a una situación, derivó de una crisis diplomática, a, acusando de que el conflicto ya había escalado a algo internacional, de que fuerzas extranjeras estaban peleando a favor de estos grupos rebeldes. Por tanto, Alemania y Francia, junto con la ONU y la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, aceptaron sentarse con Rusia y empezar a negociar para un cese al fuego en la región, lo que termina o lo que culmina con los acuerdos de Minsk, que prácticamente esos acuerdos establecían, primero, un cese al fuego, dos, la liberación de rehenes y la incorporación económica de la región otra vez a Ucrania. Se le reconocía que estas regiones eran parte de la soberanía ucraniana, pero que Ucrania se comprometería a hacer referéndums constitucionales para garantizarle la autonomía de la región y pudiera tener asegurada su forma de vida y la cultura rusófona, defender un poco las tradiciones rusófonas. Sin embargo, en la práctica, Rusia estuvo de acuerdo con esos acuerdos y le dio su beneplácito. Tanto que sí, el conflicto pues quedó estancado. De vez en cuando había intercambios de fuegos, uno que otro misil que salía, pero el conflicto había quedado un poco controlado. Rusia también pues, le dio el beneplácito, estuvo de acuerdo, se retiraron algunos mercenarios que se habían llevado el conflicto, y la OTSC, o sea, la organización con la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, pues monitoreó que se cumplieran los acuerdos de Minsk. Fue más o menos pues, exitoso. El conflicto se congeló, disminuyeron las muertes por un tiempo. Sin embargo, Rusia tampoco estaba obligado a defender estos acuerdos. Y tampoco Ucrania estaba obligado, o no estaba, ninguna de ambas partes no estaban vinculadas a respetar estos acuerdos. Ucrania no hizo ninguna reforma por, por dar la autonomía a la región. Es más, intentó por la fuerza imponer sus propias leyes, sus propios reglamentos, obligar a que estas regiones no hablaran la lengua rusa y adaptaran la versión, la ramificación ucraniana para, para que tuviera control. Y Rusia empezó a argumentar de que Ucrania no estaba respetando, uno, los acuerdos, y dos, Putin lo dijo el lunes pasado, de que estaba habiendo un genocidio. No sé qué tan exagerado sea la palabra genocidio, pero sí había una cierta presión por parte de Ucrania en la región que estaba ocasionando muertos. Digo, creo que el término genocidio no es válido, pero Rusia lo argumenta para poder llevar a cabo este reconocimiento que hizo el lunes. Si bien cuando inician todos esos ejercicios militares en noviembre del año pasado, se empiezan a colocar 130,000, 150,000 tropas rusas supuestamente para un ejercicio militar en la frontera, pues es cuando empiezan los intercambios verbales
entre Ucrania, entre Occidente en general con Rusia, de que pues, esto iba a derivar en una invasión. Rusia lo negó categóricamente. Ucrania alegaba de que su soberanía estaba a punto de ser estaba a punto de ser violada, y Occidente pues empezó un proceso de negociación, procesos diplomáticos que, como lo estamos viendo esta semana, pues no funcionaron. ¿Por qué? Porque para los argumentos, las líneas rojas que estableció Rusia hacia Occidente eran inaceptables, y viceversa, las líneas rojas que se impuso Occidente frente a Rusia también eran inaceptables para la otra parte. Rusia pedía de que por favor, bueno, no por favor, sino que él exigía de que la OTAN ya no se debía expandir más hacia el oriente, ya no se debería aceptar a Ucrania en la OTAN ni a Georgia, porque ponían en riesgo su propia seguridad, como les platicé hace rato. Y la OTAN no se podía dar el lujo de aceptar estas demandas rusas porque, uno, se mostrarían débiles ante Rusia, y dos, porque no pueden, no, desde el punto de vista occidente, no se le puede negar a un Estado ser parte de una alianza. Pondrían entredicho las bases y los principios del derecho internacional y de la igualdad jurídica que hay en el sistema internacional. Entre estos cambios, pues, varias veces Estados Unidos siguió defendiendo la idea de que van a aceptar a Ucrania, aunque no había una fecha, y Rusia pues siguió presionando de tal forma que hubiera más fuerzas armadas y pusieran en riesgo una posible invasión. Ya no es una posible invasión, la invasión del país. Pero ¿qué pasaba ahora sí, contestando tu pregunta que me dijiste, ¿qué está haciendo Europa? El gran problema es que actualmente Europa pues no está coordinada. O sea, Occidente pareciera que no está, aunque Biden diga hoy, como dijo hoy en la mañana, de que la OTAN está más unida y están más fuertes con sus aliados, en la práctica estamos viendo, particularmente Europa, una Europa dividida, desorganizada. Como ya nos, ya el principal liderazgo que era Angela Merkel, al ya no estar, quedó un vacío de poder que lo estamos viendo. Emmanuel Macron intentando buscar una solución diplomática por sus lados. Boris Johnson, que aunque ha pegado con Estados Unidos, pues también no está tan de acuerdo con la Unión Europea después del Brexit. Está más apegado con la posición de Estados Unidos. Pedro Sánchez fue criticado hace unas semanas por haber divulgado una hoja de ruta que la OTAN había establecido con Rusia, pero que era secreto, pero Pedro Sánchez lo saca a la luz, pues deja en evidencia una cierta, no desconfianza, pero sí falta de comunicación. Los estados europeos, de la Unión Europea, que se han mostrado más decididos a defender a Ucrania o por medio de sanciones económicas, han sido los países de Europa del Este, Polonia, los países bálticos y algunos países balcánicos. Pero nos vamos un poco más al occidente, o sea, de Alemania hacia España, pues hemos visto una descoordinación, que la verdad han dejado en evidencia que la Unión Europea pues no tiene una voz firme. ¿Por qué? Porque también económicamente hay intereses con Rusia, particularmente, como les dije hace rato, el tema energético. Alemania estuvo por muchos meses, por muchos días ahí debatiendo si cerraba o no cerraba el Nord Stream 2. No lo hizo a pesar de las presiones que hacía Estados Unidos. Y como Francia iba negociando, pero tampoco alejarse de la parte económica. Y ahora que ya se dio la invasión, primero el reconocimiento de Rusia y luego la invasión, ¿qué estamos viendo? Las sanciones que ofrece la Unión Europea ni siquiera han debatido qué tipo de sanciones comunes van a llevar. Sí, uno que otro banco por ahí que van a congelar los bienes o van a evitar los acuerdos, las relaciones comerciales en algunos puntos, pero no están tocando el tema fundamental que es la parte energética. No, ahí siguen debatiendo. Y esto pues a Biden pues le está generando cierto hartazgo, cierto cansancio, porque por más que presiona para que haya unidad, en la práctica Occidente no se está viendo realmente unida ante esta amenaza. No digo, Rusia al final eh, tuvo las agallas
esta invasión sabiendo que no hay esta coordinación. La razón, o así, otro punto es la razón por qué Rusia reconoce a Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes. Al ver que Occidente no iba a ceder con el tema de, por lo menos, posponer de forma indefinida la adhesión de Ucrania a la OTAN, porque el gobierno de Zelensky estuvo por mucho tiempo pidiendo ya una fecha definida, y Estados Unidos y los demás pues decían que pronto, 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 pero no le daban una fecha. Al ver esta indecisión, pues Rusia decide tomar cartas en el asunto, y la mejor forma de evitar que Ucrania se una a la OTAN era estable, establecer control en la zona donde puede tener cierta seguridad, que son estas dos regiones rusófonas. Declara, hablando un poco del derecho internacional, pues para Rusia, al momento de declarar la independencia, pues prácticamente para ellos no están invadiendo Ucrania, están ayudando a estas nuevas repúblicas a defenderse de un agresor que es el gobierno ucraniano. Y esto pues también a la OTAN le va a dificultar un poco la adhesión de este país, pues ya tendrían un conflicto literalmente en las puertas. Eso es una batalla, un ejercicio de, ¿cómo se llama estas fuerzas? Un concurso de fuerzas que la verdad Occidente, aunque a muchos no les guste, perdió. Al momento de que Rusia invadió el país, Ucrania no se va a unir nunca a la OTAN. Y esa es la verdad, no se va a unir ya a la OTAN. Y eso también lanza un mensaje particularmente a las otras repúblicas exsoviéticas. Si empiezas a coquetear con Occidente, te empiezas a acercar hacia la OTAN, voy a hacer lo mismo contigo. ¿Algún comentario, alguna duda en este Claro, momento? claro. Justamente surgió una inquietud por parte de algunas personas sobre el tema de la estación nuclear de Chernóbil que fue tomada. ¿Qué papel, Exactamente. qué propósito consideras tú que el ejército ruso ha hecho esta toma pues de esta central nuclear? Permíteme un segundo, déjame ver si aquí tengo un mapa que les pueda mostrar. Porque más que nada es una situación, no por la tema de la energía nuclear, o sea, no, Chernobyl, así como la planta nuclear tenga un valor estratégico, no lo tiene. Es la región. Pero necesito mostrarles un mapa para que me entiendan lo que les voy a decir. A ver si denme un segundito, si no tienen inconveniente. Creo que Perdón, ¿cómo se comparte aquí pantalla? Perdón. El botón que tiene la pantalla con una flecha. Ah, perfecto. Compartir. Mapa. Ah, perdón, eso no se puede. Ah, este mapa que te había quedado. Porque como fue sorpresivo, no pude preparar una presentación, así que tendremos que hacerlo de esta forma. Pero No hay espero que no haya problema. inconvenientes. Mira, aquí está, No sé. justamente. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, Lo que sí, está sí, sí, haciendo, lo que está haciendo Rusia prácticamente es. No, necesito otro mapa un poco, eso no me va a servir mucho. Pero este sería. Ahí donde vi uno, justo, creo que sí es este. Si vemos cómo iniciaron los ataques el día de ayer, pues prácticamente. No, tampoco sirve. Ay, perdón, disculpen. Esto con los nombres. Ah, creo que eso va a ser un poco más. ¿Y se ve? sí, No para sí, guardar. señor. Ahí se ve, sí, señor. Quiero abrirle más. Ah, creo que sí, ahí está. Perfecto. Vamos a ver un poco cómo inició el conflicto. Aquí está la lupa para que entiendan un poco la lógica. Estas son las regiones que Rusia reconoció como independientes. Los acuerdos de Minsk habían establecido una zona de seguridad para evitar que el conflicto escalara desde el 2015 para acá. Si pueden ver, aquí está la región de Lugansk, que es todo esto, y la región de Donetsk, que es toda esta parte. Pero lo que tienen el control prorruso o los separatistas,
pues están enfocados más en la parte cercana a la frontera, esta parte de Europa, es donde está el conflicto latente antes del inicio de esta guerra. Como saben, no, y olvidé mencionar, y fue muy importante, error mío, Rusia se anexó Crimea y prácticamente le quitó una salida, pues la salida hacia el mar. ¿Y por qué Rusia se queda con Crimea? Por lazos meramente históricos. Y es aquí donde hay que entender que Crimea, y es un punto que Rusia tiene razón, Crimea históricamente nunca fue parte de Ucrania. Crimea era parte del Imperio Ruso que data desde el siglo XVIII, después de las guerras que tuvo con el Imperio Otomano, y lograr garantizar el control de esta región. En Crimea se encuentra la famosa ciudad de Sebastopol, que es el principal puerto de agua cálida que tiene el país y su principal salida al mar Negro. Si Rusia perdía el control de Sebastopol, pues prácticamente perdía el control de todo el Mar Negro. El Mar Negro para algunos no les gustaría escucharlo, pero el Mar Negro es un lago ruso. Es, es parte del dominio de Rusia. Si Rusia pierde el control, si pierde su influencia en esta región, pues prácticamente va a perder influencia en los Balcanes, ese es su principal aliado que es Serbia, va a perder influencia en la parte de Europa Oriental, pues un mapa más para que me entiendan. Imágenes, esto me va a ayudar mejor. Esto me va a ayudar mejor. Si, si Rusia perdiera el control del Mar Negro, pues perdería la influencia que podría tener en los Balcanes. Y aquí está su aliado principal es Serbia, y ahí Hungría, pues más o menos con el gobierno de Orlov, pues ha tenido ciertas cercanías a pesar de que Hungría es parte de la Unión Europea. Pero si pierde el control, pues prácticamente, si pierde el control del Mar Negro, pues ya no tenía la capacidad militar de hacer alguna acción en esta región. Si pierde el control del Mar Negro, pues también debilitaría la presencia, el valor geoestratégico que tiene Kaliningrado, este cachito que está aquí entre Polonia y los países bálticos. O sea, es parte fundamental de su seguridad. Si Rusia perdiera todo esto, pues estaría a merced de cualquier amenaza que viniera de Occidente. Creo que este mapa me ayuda a explicar un poco, para que tengan un poco mejor esta visión de una zona de seguridad. Rusia no se puede dar el lujo de perder Bielorrusia, no se puede dar el lujo de perder Ucrania por estar aquí en sus fronteras, no se puede dar el lujo de perder el Mar Negro y no se puede dar el lujo de perder el Cáucaso, porque aquí también hay reservas energéticas importantes. Permítame un segundo. Eh, Importantes, o sea, por tanto, no puede permitirse que Georgia y Ucrania, que son candidatos a incorporarse a la OTAN, pues pase todo lo posible para evitar que esto pasara. Sí, ahora sí, con este mapa creo que sí me quedó mejor explicado qué está buscando Rusia, ¿no? Ahora bien, como les decía hace rato, cuando inicia la invasión, lo primero que hace Rusia es atacar la zona de Kharkiv. Se han acusado de que ha habido desembarcos en la ciudad portuaria de Odessa. Ha habido algunos enfrentamientos en Dnipro, porque y si se dan cuenta, sería una línea recta exacta, porque por aquí, aunque no se ve bien en el mapa, por aquí pasa el río Níper, que divide el país prácticamente en dos. Tenemos un mejor mapa con eso. Ay, no sé si bien. Perdón por aquí por esta forma de exponer. No hay problema. Digo, volvamos a ver los dos mapas, con esto me va a ayudar mejor. Veamos esta, ahí, no, olvídenlo, quedó peor. Creo que esto sí me va a ayudar mejor. No, salió peor. Pero bueno, si ven aquí el río Níper, pues divide Ucrania en dos. No me voy a trabajar con esto. Mira, creo que esta ayúdame. Esta ayúdame. Ahí, pues, ahí. El río Níper divide el país prácticamente en dos. Toda la parte oriental, pues la población es mayoritariamente rusófona, aunque no toda la población se identifica culturalmente con Rusia. Solamente la región del Donetsk y el Lugansk pues tienen cierta mayor apego cultural con la Federación Rusa. Como les dije, sí, los ataques fueron prácticamente estratégicos porque están luchando por controlar la región de Kharkiv, la región del Dnipro,
que si lo ven en el mapa, pues prácticamente está en el mero centro del río, partiría el país en dos, y la región de Odessa, porque es la entrada principal a este río, es un río navegable, aquí está Odessa. O sea, prácticamente cortarías el flujo o la movilidad rusa hacia el mar, la movilidad ucraniana hacia el mar Negro. Y ahora bien, la pregunta que me haces con Chernobyl, la, la capital Kiev está muy cerca de Bielorrusia. Y aquí también los bombardeos y algunas batallas han dado de esa zona para poder controlar la capital y garantizar pues la rendición del país. Si tienes esta parte controlada, pues vas a quebrar al país económicamente porque le quitas su único acceso al mar, su único acceso comercial. Y aquí se encuentra Chernobyl. Chernobyl, pues prácticamente está a 110 kilómetros, 120 kilómetros de la capital. Si controlas esta región, pues prácticamente la capital queda desprotegida. Hay algunos enfrentamientos también en algunas ciudades por aquí, si mal no recuerdo, Such, ¿cómo se llama el nombre de la ciudad? No me acuerdo bien el nombre, pero si cae esta región en manos rusas, pues la capital ucraniana quedará a merced de las fuerzas rusas y caería en los próximos días, cosa que ya se ha pronosticado. New York Times, eh, New York Times ya estableció que va a ser en 96 horas, que se dé la capitulación de la capital. El gobierno ruso dice que va a ser en 48 horas, en 48 horas, y a mi opinión, creo que puede ser en las próximas 24 horas, ¿eh? Digo, para acomodar el avance rápido de las fuerzas rusas. O sea, prácticamente el país está haciendo, desde que iniciaron los ejercicios militares, vamos a buscar un mapa mejor, Rusia, era Ucrania, a ver si puedo ver un mapa más y explicar mejor. Aquí lo mapas. Ya, este creo que es muy bueno. O sea, prácticamente, aquí está, justo este mapa que voy a explicar mejor. Prácticamente están dejando a Ucrania aislada, o sea, a la parte occidental aislada. Y la capital puede caer en los próximos días. Aquí pueden ver justamente todos los bombardeos que ha vivido el país en las últimas horas. Ha habido una cierta resistencia heroica, la verdad, por el gobierno ucraniano. Hay que reconocerles que a pesar de la debilidad ¿cómo se llama? La, la falta de fuerzas armadas que tiene el país, pues creo que es una defensa heroica lo que está haciendo el gobierno ucraniano. Recientemente el presidente Zelensky ya dijo que declaró un estado de emergencia, toques de queda y prohibió a cualquier hombre de 18 y 60 años salir del país y que perdonaría cualquier multa, cualquier sanción, cualquier delito que haya cometido algún ucraniano si defiende al país. Pero también hace unos cuantos minutos, justamente cuando empezó esta entrevista, Zelensky acaba de lanzar un comentario que la verdad es, ¿cómo se dice?, pues muy crítico con Occidente. Las sanciones que lanzó hoy la Unión Europea, Estados Unidos, pues la verdad no son fuertes. Son sanciones que dejan mucho que desear. O sea, solo están atacando ciertos sectores económicos, pero no los necesarios como para castigar a Rusia, no para obligarlos a sentarse en una mesa de negociación. Por tanto, pues, a ver, permítame un segundo, creo que les voy a compartir otro mapa que les puede interesar. No sé. Este mapa. Mira, en lo que platico, para que aquí está lo que decía de la OTAN, cómo se ha ido expandiendo. Digo, por tanto, Ucrania ya lanzó este comentario de que la verdad la están dejando sola, está combatiendo solo contra, contra el invasor. Por tanto, yo creo que no va a resistir mucho el gobierno ucraniano. En cualquier momento se va a perder por la diferencia militar que hay entre ambas fuerzas. Rusia sigue, como digo, es el segundo ejército más poderoso del mundo, pues prácticamente
no creo que logren hacer una resistencia más allá de 48 a 72 horas, a mi punto de vista. Esto puede variar eh, dependiendo los analistas. Dame un Perfecto. segundo, Ah, dame un, dame un segundo, porque también quiero que vean estas comparaciones. Pero necesito el gráfico que vi justamente en estos días para que me explique mejor. Ah, aquí está. Dame un segundo. Digo, perdón por esta forma de explicar, pero creo que es mejor para que lo entiendan. es cierto, ¿no? Sale mucho mejor así con los gráficos, que directamente la Mira, gente justo pueda mirar. Sí, aquí está, o sea, vean la diferencia de soldados que tiene Rusia con Ucrania. O sea, soldados, fuerzas armadas activas, Ucrania solo tiene 200,000 fuerzas armadas listas para defenderse, cosa que ya están luchando, en contra de 900,000 que tiene Rusia. En las reservas, pues pueden ver que hay una disparidad enorme entre todavía las Fuerzas Armadas que no están en el frente de batalla. O sea, 2 millones de reservas contra 900,000, o sea, es un mundo. En cuestión de aeronaves, pues Ucrania ha recibido alguna ayuda por parte de Turquía, recibiendo algunos F-15, si mal no recuerdo, también tiene aeronaves de la clase MiG, heredadas de la época cuando era parte de la Unión Soviética, y también ha tenido, en los últimos, desde la invasión desde la anexión de Crimea, Ucrania también ha recibido un apoyo militar por parte del Occidente. Les han dado armas, les han dado, particularmente en los últimos meses, les han dado armas, les han dado, ¿cómo se llama? Lanzacohetes tipo Javelin, que son efectivas contra los tanques rusos. Les han dado drones, Turquía le ha dado drones. O sea, Ucrania tampoco es que esté muy débil. Ha recibido, ha tenido una modernización muy rápida en los últimos meses, en los últimos años. Estamos viendo eso en la resistencia. Pero ya en la práctica, pues la verdad, ellos solos no van a poder contra las Fuerzas Armadas, tristemente. Y digo, será cuestión de horas, tal vez 2 días, en el cual pues prácticamente no Rusia vaya a tomar la capital. Pero al tomar la capital no quiere decir que automáticamente ya se acabe el conflicto. Seguramente va a haber una guerra de guerrillas, va a haber una, va a haber sabotajes, algo que es una guerra de desgaste que debilite a las Fuerzas Armadas rusas. Algo que ya vimos, por ejemplo, con Estados Unidos en Afganistán, o lo vimos con su momento con la Unión Soviética en Afganistán. Biden ha argumentado varias veces de que invadir Ucrania sería el fin de las Fuerzas Armadas rusas, no por una guerra simétrica, sino por esta disparidad simétrica que va a haber en los próximos días. O sea, va a debilitar bastante a las Fuerzas Armadas rusas. Vamos a ver cómo Putin reacciona ante ello. Y como les dije, ya para terminar este segundo punto, es que ha hecho Occidente, pues como les dije, han lanzado sanciones económicas, pero han sido muy leves a lo que se esperaría. O sea, sí, sancionaron dos bancos importantes de la Federación Rusa, algunas cuentas de algunas empresas estratégicas de la Federación de Rusia, pero que en la práctica, pues la verdad, solo afecta a una pequeña proporción de la población. No va a generar una situación económica grave. ¿Por qué? Porque Rusia en los últimos años ha hecho algunas acciones yo creo que ya visualizando que esto podría pasar, pues le van a permitir sopesar estas sanciones económicas. Uno, que es la séptima economía del país, su economía está en una situación de superávit. Dos, tiene una reserva de 675,000 millones de dólares, o sea, tiene una gran, particularmente en oro, lo que le va a permitir sopesar las sanciones económicas en caso de que aumenten. Y tres, en los últimos años, como les dije al principio de la plática, Rusia se ha ido acercando con China y han establecido mecanismos económicos
de los cuales ya el dólar no es la moneda principal de intercambios comerciales. Se ha ido cambiando por el rublo, por el yen, por las criptomonedas inclusive. O sea, ya que las sanciones en este momento Rusia pues no ha sido aislada del sistema bancario mundial, pero si llega a hacerlo, pues la verdad no hay muchos riesgos, porque ya Rusia ya se ha ido alejando prácticamente del uso del dólar como moneda de intercambio principal. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días con el tema de las sanciones. Y con eso termino el punto 2. Perfecto, Carlos Fernando. También existe el peligro que algunas personas han manifestado acerca de que si se termina de anexionar o que si Rusia finalmente se anexiona a Ucrania, ¿No? si Ucrania es anexionada a Rusia, entonces los chinos